Ahora sí, muy buenos días a todas y todos en nombre del Ministerio del Medio Ambiente. La más cordial de las bienvenidas a quienes se han conectado hoy miércoles 26 de año 2021. Nos encontramos iniciado el proceso de consulta pública del anteproyecto de revisión de la norma lumínica. Y como tal, hemos diseñado un plan de participación que considera la realización de varias actividades de difusión. Hoy nos encontramos en la quinta actividad. Ya hemos realizado 4 iniciativas para distintos públicos, algunas en ámbito más general, y hoy día especial invitación hemos cursado a quienes entendemos como posibles afectos a esta normativa, regulado del sector privado. Hacia ustedes principalmente, independiente que eventualmente podamos tener también algunas otras personas conectadas que tengan interés en este proceso normativo. Y conocer más en detalle qué consiste esto de la contaminación lumínica y cómo el Ministerio de Medio Ambiente hoy está haciendo revisión de esta norma. Bueno, un instrumento que tiene una denominación mucho más extensa, se denomina anteproyecto de norma de emisión, que está elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo 43 del año 2012 del Ministerio del Medio Ambiente y que establece la norma de emisión para regular la contaminación lumínica. Así es, hemos iniciado el proceso ya de consulta pública ya el día 26 de abril. Hoy estamos a cerca de 57 días corridos del proceso. Todavía nos queda esa cantidad de días para poder concluir. Así es que hemos pensado también realizar otros eventos, así como el que estamos desarrollando hoy. Muchas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy. Y les cuento que vamos a invitarles a primero conocer, dar los saludos de nuestra ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Smith, que da un marco general respecto de lo que el Ministerio está desarrollando en materia de la contaminación lumínica y especialmente una invitación a este proceso. Vamos a conocer brevemente una presentación respecto de la etapa de consulta pública y cómo es que pueden las personas involucrarse en este plan de participación ciudadana. Posteriormente, en voz del jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, don Igor Valdebenito, vamos a conocer la gestión del control de la contaminación lumínica en Chile, una presentación introductoria que nos da contexto a la principal presentación que viene luego, que es justamente el anteproyecto que está en consulta. Vamos a abrir posteriormente de estas presentaciones un bloque de preguntas y respuestas. Así es que atentos para ese momento, de tal manera que puedan ustedes también tener la posibilidad de realizar sus consultas y recibir sus respuestas. Comentarles que en sus equipos, los que se han conectado, ¿cierto? Tienen dos principales iconos. Uno es chatear, que les pedimos que pueda ser utilizado para saludar, señalarnos desde dónde se están conectando, informarnos si tienen alguna dificultad técnica, realizar algunos comentarios generales. Sin embargo, utilizar el icono de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer justamente sus preguntas específicas a cualquiera de las presentaciones que ustedes van a conocer el día de hoy. Así es que es importante poder hacer esta separación, nos permite a nosotros tener una mayor gestión de las consultas e interrogantes y poder responderlas en su momento. Por tanto, todas estas preguntas que pueden surgir en cualquier momento, las pueden ir haciendo ya en estos espacios de preguntas y respuestas y las vamos a recoger en el bloque último. Este evento ya está siendo grabado y junto a las presentaciones estarán disponibles en la plataforma dedicada al Ministerio de Medio Ambiente respecto de las consultas ciudadanas que desarrolla, y es consultasciudadanas.mma.gov.cl. Bien, dicho aquello, vamos a iniciar inmediatamente con los saludos de nuestra ministra de Medio Ambiente, Carolina Smith.
La protección de los cielos nocturnos para la observación astronómica es fundamental. Chile cuenta con los cielos más prístinos para la observación astronómica, que ha hecho que hoy el 70% de toda la inversión astronómica mundial se encuentre justamente en nuestro país. Cuidar y proteger este enorme capital natural es fundamental. Es por eso que durante el año 2019 impulsamos dos grandes hitos. Primero, la modificación de la Ley General de Medio Ambiente para permitirnos crear áreas protegidas astronómicas, así como tenemos áreas de valor protegidas en la Tierra y áreas marinas protegidas. Por primera vez contaremos con áreas protegidas para la observación astronómica. Adicionalmente, como Ministerio del Medio Ambiente, estamos ampliando la norma lumínica, esperando cumplir con tres grandes objetivos. Primero, aumentar las exigencias para luminarias que se instalen en áreas con valor para la observación astronómica. Segundo, extender las exigencias de la norma vigente a todo el territorio nacional con un enfoque preventivo. Y tercero, incorporar por primera vez en esta norma la protección de la biodiversidad de los efectos de la contaminación lumínica para proteger a nuestras especies, particularmente las aves. Estas medidas nos permitirán incrementar fuertemente el nivel de protección de nuestros cielos nocturnos. Por eso, los invito a participar del proceso de participación ciudadana para el desarrollo de esta norma lumínica, que se extenderá hasta el 22 de julio. Esperamos sus comentarios, observaciones y contribuciones que estamos seguros permitirán enriquecer esta normativa. Un fuerte abrazo. Muy bien, ahí hemos tenido las palabras de nuestra ministra dando ya luces respecto de lo que trae este proceso de revisión normativa. Así es que ya lo vamos a conocer más en detalle en las presentaciones que continúan. Por lo pronto quisiera sí realizar una pequeña introducción en la lógica de dar cuenta de cuáles son los canales que tiene la ciudadanía para participar de estos procesos de consulta pública. Así es que brevemente les voy a comentar que las consultas ciudadanas o consultas públicas constituyen un mecanismo de participación formal, público y organizado que tiene estos principales cuatro objetivos. Difundir el anteproyecto, en este caso, conociendo los alcances, los objetivos, antecedentes del mismo, y así también las modalidades de participación, como es lo que yo estoy comentando en esta presentación. Recabar las opiniones u observaciones de la ciudadanía, con especial atención, si tenemos el sector regulado, cierto sector privado, al cual estamos abocados a este webinar, obviamente nos interesa conocer sus opiniones una vez que puedan conocer también y revisar este anteproyecto. Estas opiniones serán analizadas, serán ponderadas por los equipos técnicos del ministerio y la idea es que podamos generar luego un proceso de respuesta a esas consultas, planteamientos y observaciones. Esos son los principales objetivos del mecanismo de consulta pública. Comentarles que esta etapa de consulta está regulada por el decreto 38 del 2012 del Ministerio, que es el instrumento que regula la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión en el Ministerio. Establece allí 60 días hábiles para el proceso de consulta. Este ya comenzó el día lunes 26 de abril y concluye el día lunes 22 de julio. Son en total 87 días corridos. Y ya les comentaba al inicio que nos quedan 57 días, así que hay un trecho importante para poder conocer el anteproyecto y también opinar de él. Los mecanismos y canales de participación eminentemente hoy son dos. Hay uno que el que quisiéramos enfatizar y focalizar en la situación de pandemia y de restricciones sanitarias en la cual se encuentra el país, es utilizar la plataforma electrónica. Consultasciudadanas.mma.gov.cl. Esa es la plataforma dedicada del ministerio donde van a poder conocer tanto el documento que está en consulta como el acceso al expediente público, el AGIES, que es el Análisis General de Impacto Económico y Social, que es un estudio que acompaña siempre a estas normas. Así es que toda la información, incluido las actividades como esta, los webinars, el plan de participación que estamos desarrollando para esta etapa de consulta. Y una segunda opción es la oficina de partes,
que pueden hacer llegar sus planteamientos y observaciones. Eso es a través de las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente distribuidas a lo largo del país. Bueno, todas las oficinas, independiente del estado en que se encuentran, comentar que se encuentran operativas en situación sanitaria. Hay elementos de funcionarios que trabajan de turno, así es que siempre hay profesionales para poder recoger, recibir a través de oficinas de parte los planteamientos de observaciones. Sin embargo, insistimos en que una modalidad muy adecuada es la plataforma electrónica, Consultas Ciudadanas. Ahí van a conocer, por ejemplo, esta es una imagen ya ingresado a la plataforma, ingresado justamente al instrumento que está en consulta. Ustedes podrán ver aquí, pueden acceder al documento, lo pueden descargar sin problema, acceder también al expediente público, y hay otras secciones que tiene esta plataforma, como son los antecedentes, algunos documentos que hemos priorizado, hemos enfatizado. Todas las documentaciones, sin embargo, están en el expediente público, pero son tantos que hemos destacado algunos, están ahí en documentos destacados, y también el plan de participación ciudadana con todas las actividades que hemos desarrollado y las que vienen. De hecho, ya podrán ustedes observar incluso las actividades que han sido grabadas, están también ya publicadas. Así como esta también va a estar aquí contenida en esta plataforma. Bien, ahí aparece entonces algunos datos importantes, como es la fecha de inicio 26 de abril y la fecha de término 22, los días que quedan para esta etapa de consulta. Aquí están ya, pueden ustedes observar las actividades virtuales que hemos programado. Hemos sido bastante ambiciosos. Hemos programado 8 iniciativas a lo largo de estos 60 días hábiles. Ya ustedes podrán ver en verde aquellas que, incluidas al día de hoy, aquellas que hemos ya desarrollado, y nos quedan por delante 3 iniciativas. Una destinada a conocer la relación y la afectación de la norma lumínica con la protección de la biodiversidad. Estamos pensando ahí hacer un conversatorio, así que ojalá puedan, ustedes también puedan incorporarse en esa iniciativa. El día 22 de junio también vamos a desarrollar un evento con énfasis en la afectación a la actividad astronómica, así es que por eso es que hemos denominado norma lumínica y protección de los cielos nocturnos. Y finalmente, el último webinar, el 7 de julio, es un conversatorio que también tiene incorporado la idea de tener panelistas expertos para conocer la mirada de la cosmovisión y la cultura en relación al tema lumínico. Así es que va a ser muy interesante y educativo. Eso es lo que esperamos para ese día 7 de julio. Bien, hemos desarrollado durante este proceso y de manera permanente, lo seguimos haciendo, distintas iniciativas de difusión a través de medios de prensa, de redes sociales. Nuestra plataforma, existe una plataforma dedicada también al tema de la contaminación lumínica en nuestra plataforma institucional del Ministerio de Medio Ambiente. Directamente lo pueden acceder a través de ese link. Lumínica.mma.gov.cl. Ahí van a encontrar mucha información en general respecto al tema de la contaminación lumínica, muy interesante. Y obviamente invitarlos a que ingresen a la plataforma de consultas, donde va a estar específicamente toda la información relacionada a este proceso normativo. Bien, ahí algunas imágenes de las distintas iniciativas que hemos estado desarrollando por distintos canales. Y ya concluyo comentándoles que como uno de los objetivos es recibir planteamientos y observaciones, estas obviamente tienen que ser analizadas por los equipos técnicos para tener una respuesta. Esa respuesta va a estar publicada en la propia plataforma después de 45 días hábiles a la fecha de cierre del proceso de consulta. Así es que no es que inmediatamente lo que ustedes ingresan tenga respuesta de manera inmediata. Tenemos que esperar el cierre y luego hay un proceso de sistematización, de revisión de todo lo que llega. Nos llegan documentos, estudios, nos llega mucha información y la verdad que entonces se necesita un tiempo para poder analizarla y organizar a los equipos técnicos para dar
debida respuesta. Así es que van a encontrar esas respuestas y aquellos que ingresan sus planteamientos por la plataforma van a recibir una notificación de que ya se encuentran publicadas las respuestas. Así que por eso también es conveniente hacer sus planteamientos y observaciones a través de la plataforma. El texto definitivo de la norma, una vez que este ya pase por todos los procesos y sea ley de la República a través de un decreto supremo, ya llega a la etapa final, también la vamos a publicar en la propia plataforma. Ustedes podrán distinguir el documento anteproyecto y cómo quedó definitivamente como proyecto, digamos, publicado y definitivo. Eso es. Así es que toda la información a través de la plataforma. Ya voy a dejar de compartir. Eso es lo que queríamos comentarles en materia de los canales de participación y las vías que se tienen para que ustedes puedan conocer el anteproyecto y opinar sobre él. Nos interesa que la opinión sea informada, por eso es que realizamos estos eventos. Ya voy a invitar inmediatamente a don Igor Valdebenito. Él ya lo presenté inicialmente y nos saluda Igor, jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente, parte de la División de Calidad del Aire de nuestro ministerio. Él tendrá la misión entonces, Igor, de contarnos, darnos cuenta de un elemento importante sobre el contexto de la contaminación lumínica, para luego, de Igor, conocer propiamente el anteproyecto. Así es que, Igor, todo para ti. Muchas gracias, Gabriel. Voy a compartir mi presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Yo te confirmo, Igor, está perfecto, se ve ese cielo de Santiago, Perfecto. me parece, ¿no? No, no es Santiago, no es Santiago, pero sí. Me parece que no es Chile, no, pero... Una ciudad grande. Sí, una ciudad grande, sí. Gracias, Gabriel. Yo les voy a hacer una presentación bastante concisa sobre contexto, como dice Gabriel, sobre fundamentalmente explicar un poquito qué es la contaminación lumínica y por qué nos preocupamos de esto en Chile. Nuestra gestión en control de la contaminación lumínica comenzó por allá por el año 95, 96 en la CONAMA, en la Comisión Nacional del Medio Ambiente, porque ya habían antecedentes del impacto de la contaminación lumínica. Si ustedes ven esta imagen, que puede ser una imagen que pueda ser catalogada como bella, como bonita, como una ciudad iluminada, si ustedes se fijan, les pido que se fijen en las nubes. Las nubes están iluminadas. En un momento de la historia en donde tenemos una necesidad de un ahorro energético, donde tenemos muchos problemas de cambio climático, esto parece un sinsentido. La iluminación artificial que nosotros usamos en la noche siempre surgió a partir de que teníamos que desplazarnos en la noche, tanto en los vehículos, nosotros caminando, etc. Y ese es el fin de la iluminación, es iluminar donde estamos, dar seguridad, todos esos parámetros, pero no iluminar el cielo. En esta imagen nosotros podemos ver la cantidad de luz que se lanza hacia el cielo y que se ve gráficamente que están hasta las nubes iluminadas. Voy a comentar también por qué nos empezamos a preocupar de la contaminación lumínica en detalle, y es por la observación astronómica. Ustedes ven a la izquierda, ven una imagen del cielo nocturno, que ustedes se han ido al norte del país, que se puede apreciar en San Pedro, en el Valle del Elqui, por ejemplo. Se ve ese cielo. Bueno, ese cielo está en todo el planeta. Ese cielo podríamos verlo aquí en Santiago también, dependiendo de la nubosidad. Pero si no hubiera nubosidad, ese cielo lo podríamos ver en todo el planeta. Y no es así. Por algo que aquí en Santiago o en otras ciudades del sur, por ejemplo, insisto, cuando no hay nube, no es posible ver esa cantidad de luz, y eso es por el brillo de las ciudades. A la derecha ustedes ven una imagen desde el espacio hacia nuestro país, hacia el norte. Si ustedes ven, no sé si ven mi cursor, ahí está la punta de Angamos, por ahí cerca de ahí está Antofagasta. Ese es el norte del país, y ustedes ven que naturalmente el cielo del norte del país tiene una condición única.
no hay nubosidad, hay nubosidad en el Pacífico y luego de la cordillera, pero si ustedes ven esa franja, no existe nubosidad la mayor parte del año. Es por eso que los principales observatorios astronómicos en el mundo están localizados en el norte del país. Aproximadamente el 50%, 40-50% de la astronomía mundial está en nuestro país, y se prevé que en los próximos años vamos a llegar al 70% de la observación astronómica en nuestro país. Es nuestro orgullo. Se han descubierto muchas cosas en nuestro país, digamos, desde nuestro país. Ahora, la contaminación lumínica ha ido en aumento. Cerca del 1% de la población de Chile vive en lugares con cielos oscuros y más del 30% vive en lugares donde ya no se ven las estrellas. Independiente de la observación astronómica científica, que están ahí los observatorios en el norte, el 30% de los chilenos vivimos en lugares donde ya no se ven las estrellas. Eso es bastante preocupante. Ahora, ¿qué es la contaminación lumínica? La contaminación lumínica es provocada por la luminosidad artificial. Ahora, no toda la luminosidad artificial, sino que la luminosidad artificial que por su color, distribución o niveles genera impactos en el cielo nocturno, y últimamente hemos sabido también en la biodiversidad y la salud de las personas. Entonces, es luminosidad artificial, es la que usamos en la noche. Por ejemplo, ustedes ven una imagen ahí, un poste con una luminaria en un poste, pero por su condición, o sea, su distribución, sus niveles y color, en ciertos niveles, en ciertas condiciones, se convierte en un contaminante que provoca contaminación lumínica. Vamos a entrar en detalle también. Como yo lo mencionaba, desde el año 95-96 tenemos la gestión en Chile del control de la contaminación lumínica, y esto parte mediante un decreto, mediante una regulación ambiental, que fue publicada en el año 98, entró en vigencia el año 99, que es la llamada norma lumínica. Si bien esta norma lumínica fue revisada en algún momento, que es la norma vigente, el Decreto Supremo 43 del año 2012, la norma original es del año 98. Teníamos esa regulación desde esa fecha. La norma vigente, como les digo, es el Decreto 43, que está en vigencia del año 2014. Las normas ambientales, para que ustedes sepan, hay que revisarlas periódicamente. Es por eso que ahora las estamos revisando. Ahora, el objetivo de la norma lumínica vigente, igual que la primera, que la original, fue, como yo les hablaba, el proteger la calidad astronómica de los cielos nocturnos, de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. ¿Por qué solamente en esas regiones se aplica la norma lumínica? Porque se hace un vínculo con el objetivo ambiental. Y el objetivo ambiental es proteger la calidad astronómica de los cielos nocturnos, y es donde están ubicados los observatorios astronómicos. Es por eso que esta norma hasta el día de hoy es solamente para esas 3 regiones, porque tiene ese objetivo, porque teníamos esos antecedentes en esa fecha, en el momento que la elaboramos. Ahora, esto es una norma de emisión, entonces tuvimos que identificar la fuente. La fuente regulada por esta norma es el alumbrado de exteriores. Son las luminarias que están, luminarias de varios tipos, que lo voy a comentar, pero que están emplazadas en exteriores. No estamos hablando del interior de la vivienda, estamos hablando de los exteriores. Ahora, ¿qué es lo que se llama alumbrado de exteriores? Es el alumbrado público, por ejemplo. Ustedes ven a la izquierda el alumbrado de las carreteras, por ejemplo, el alumbrado ornamental de las iglesias, de los monumentos, de los monumentos, en detalle. El alumbrado industrial, de las mineras, etc. También de los estadios, de los recintos deportivos. Y en esta norma, desde el decreto 43, que fue la revisión de la norma antigua, se incorporan las pantallas publicitarias. Esto es todo, entonces son el alumbrado exterior, el alumbrado público, el alumbrado ornamental, el alumbrado industrial, el de los estadios, de los recintos deportivos, y además las pantallas publicitarias, que es una fuente específica. Esto es todo actualmente en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, solamente. ¿Cómo se regula la contaminación lumínica mediante esta norma? Esta norma establece 4 exigencias. Y hago el nexo con lo que yo comenté al principio de la luminosidad artificial, que por su intensidad, por su dirección, por su color. Entonces, vamos a esas variables. En cuanto a la dirección, hay una restricción en la norma de la emisión al hemisferio superior. ¿Qué significa esto? Que no se puede emitir hacia el cielo, o sea, solamente hacia el suelo, que es donde debemos. Es cosa bastante lógica, pero la norma se obliga a que la luminaria emita solamente hacia el suelo.
que es donde necesitamos esta luz. Ahora, una segunda exigencia tiene que ver con la intensidad, no sobreiluminar. Ahora, hay estándares internacionales que nos dicen que para tener seguridad, por ejemplo, para tener desplazamiento vial, para tener desplazamiento de los peatones, se deben cumplir ciertas condiciones de una iluminación mínima. Eso está bien, eso se debiera cumplir. Pero lo que nos hemos encontrado es que en algunos lugares se ilumina demasiado, se sobreilumina. Entonces ahí tenemos, tenemos poco ahorro energético, tenemos varias implicancias, pero la idea es que no iluminemos más de lo necesario. Ahora, insisto, lo necesario es la seguridad, es todo esto. Hay una tercera exigencia que tiene que ver con el color, que es una variable que en los últimos años se ha relevado bastante. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes cuando han ido a comprar de repente una ampolleta, hay luminarias frías y luminarias cálidas, que son más blancas y que son más cálidas, más ámbar. La parte blanca, la parte azul, es muy contaminante y tiene actualmente tenemos antecedentes, bueno, teníamos antecedentes de mucho impacto en la astronomía. Entonces en la norma actual, la norma vigente, hay una restricción, que se habla de un 15% del espectro azul como exigencia, solamente eso. Entonces tenemos un límite de emisión espectral actualmente. Esas son las tres exigencias para el alumbrado público, o sea, para el alumbrado exteriores, digamos, y hay una exigencia particular para las pantallas publicitarias que tiene un nivel máximo, que no tiene que superar X brillo, por así decirlo. Entonces ahí tenemos básicamente la exigencia de la norma lumínica actual. ¿Cómo se controla y cómo se fiscaliza esta norma actualmente? Mediante un juego de dos instituciones. La Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene todo un proceso de certificación de los productos, de la luminaria en este caso, en donde incorpora la certificación de la norma lumínica en laboratorios acreditados por la SEC. Esa es la parte de control, es preventivo. Es antes que se instale esta luminaria en la segunda, tercera y cuarta región, tiene que tener un certificado. Sin embargo, en terreno, la fiscalización es por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, la SMA. La SMA es la fiscalizadora de todas las normas ambientales. Ahora, aquí vemos un gráfico de cómo ha sido la situación del brillo de las ciudades en el año 96, el año 2006 y el año 2016. Fíjense que hubo un aumento al año 2006, pero sigue habiendo una cantidad considerable de brillo del cielo del año 2016. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar por qué, si tenemos una norma lumínica, ¿por qué sigue el aumento sostenido? Y es por lo que yo les mencionaba, el color de la luz. Nosotros más encima hemos visto mucho impacto con la llegada del LED, que el LED llegó masivamente el año 2005, se masificó y llegaba mucho LED blanco, azul. No con esto quiero hablar contra el LED. El LED es una tecnología donde hay LED también cálido. Estamos hablando de que lo que llegó en su momento, lo que se instaló y lo que probablemente se está instalando es un LED que tiene alta componente de azul. Entonces, como yo les mencionaba, tiene impacto en la astronomía, pero nos fuimos dando cuenta desde el año 2012, antecedentes muy duros de impactos en biodiversidad. Ahí ustedes ven mortandad de aves. Es impresionante el impacto de la luz artificial en la biodiversidad. Y también tenemos impactos en la salud humana. El espectro blanco-azul inhibe la secreción de una hormona que nosotros tenemos, que es la melatonina, que nos regula el ciclo circadiano. ¿Qué es lo que es el ciclo circadiano? Es el ciclo que nos regula el día y la noche. El cuerpo está diseñado para descansar en el periodo nocturno. En cambio, cuando tenemos mucha luz blanca y luz azul en la noche, el cuerpo piensa que es de día y ahí se van provocando problemas por la poca secreción de la melatonina. Así que tenemos muchos antecedentes de, afortunadamente, un único espectro, que es el blanco-azul. Entonces, ahí tenemos que ponerle pico. Nosotros en el Ministerio tenemos una mesa de coordinación intersectorial, porque nos dimos cuenta en un momento que la gestión del control de la contaminación lumínica tiene muchos actores, no solamente el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, obviamente, si hablamos de alumbrado exteriores, por ejemplo, del alumbrado público, teníamos que incorporar al Ministerio de Energía, que es la institución que tiene un reglamento inclusive para el alumbrado público. El Ministerio de Ciencia
creado hace un par de años, también debía ser una parte importante. Obras públicas, por los proyectos de obras públicas, relaciones exteriores también, por la conexión internacional, y obviamente la SMA y la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por el ámbito de control y fiscalización. Pero también incorporamos a esta mesa también a los observatorios astronómicos y estamos prontamente a incorporar a los organismos que trabajan en biodiversidad. Entonces tenemos esta mesa interseccional porque no es un tema, es un desafío y es un tema país. Termino con esto para comentarles que en el Ministerio tenemos una estrategia desde hace muchos años donde la parte regulatoria y la parte de la norma lumínica es uno de los pilares, pero no es la única. Estamos levantando información, siempre difundimos la información, hay una coordinación intersectorial, como yo mencionaba en la mesa, y tenemos una página web que los invito a visitarla, que la página es luminica.mma.gov.cl, donde tenemos mucha información. Actualmente está el vínculo para hacer las observaciones en la página de Consulta Ciudadana, así que los invito a ingresar y participar en este proceso, a ser partícipes de este proceso. Eso es todo. Muchas gracias. Y gracias a ti, Igor Valdebenito, es jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, que nos ha presentado un contexto de lo que es este proceso normativo. También nos señalaba y recordaba sobre la posibilidad que tienen para conocer el anteproyecto y hacer sus planteamientos y observaciones de manera formal a través de la plataforma de consultas ciudadanas. Ya tenemos al día de hoy 18 registros de observaciones. Digo registros porque a veces en un registro puede haber más observaciones. Son observaciones que nos han llegado desde que partimos este proceso de consulta a la fecha. Y esperamos que obviamente ya avanzado el proceso, ya casi al término, podamos contar con una buena cantidad de observaciones y planteamientos a través de esta plataforma. Bueno, ya tenemos a Felipe Adolfo Loaiza. Él es profesional del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores y profesional que ha estado coordinando lo que es el proceso de revisión. Antes quisiera comentar a lo que escuchábamos de las palabras de Igor y antes de iniciar, Felipe, comentarle a los que se han conectado, ya estamos 40, un poquito más de 40 personas conectadas, así que saludarlos a todos. Hemos dispuesto ahí en el chat dónde va a estar disponibles las presentaciones, la grabación de este evento que ya está siendo grabado. Así que ahí podrán ver en el chat los links, ¿ya? Bueno, un genio del siglo XIX, Nikola Tesla, que se le atribuye el padre de la electricidad, en una entrevista decía que no estaba él contento porque no había logrado el mayor de sus objetivos. Y le pregunta el periodista, ¿cuál será el mayor de sus objetivos? ¿Cuál sería ese deseo, señor Tesla? Le pregunta el periodista. Bueno, quería iluminar toda la Tierra. Hay electricidad, dice, suficiente para crear un segundo sol. Nos plantea este genio, padre de la electricidad. Y obviamente en esta idea de crear electricidad hemos avanzado desde el siglo XIX a la fecha, es que tenemos la necesidad de ir controlando, puesto que esta se constituye en una contaminación así conocida, no mucho por cierto, no siempre hablamos residuos, hablamos de otro tipo de contaminación en el aire, pero no de la contaminación lumínica. Así es que tenemos que avanzar hacia electrificación, pero obviamente Tesla no tenía esa mirada de futuro respecto de los efectos. Y aquí nos va a contar entonces Felipe, toda tu cámara y todo tu micrófono para que puedas darnos detalles de este anteproyecto que ya se encuentra en proceso de consulta. Muchas gracias, Gabriel. Voy a compartirles la presentación. ¿Y me confirma si se ve bien? Sí, se ve perfecto, Felipe. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, sí, obviamente es todo un desafío desde hace mucho tiempo el tema de la iluminación, de pensar la iluminación de las ciudades,
pero siempre es importante justamente pensarlo bien y para poder llegar a hacer bien las cosas también. Y un poco este anteproyecto que yo les voy a mostrar busca justamente eso, el poder, es porque tenemos una alternativa, una forma de poder hacer bien las cosas, de poder tener una iluminación que nos ayude a obviamente cumplir los objetivos que tienen que ver con la calidad de vida urbana, con la seguridad y tantas otras cosas, pero que también se equilibre y se complemente con no generar impactos medioambientales que ya Igor ha ido comentando y que son muy impactantes también. Así que bien, muy importante tener eso claro. Bueno, para comentarles respecto de nuestro anteproyecto, de este anteproyecto que tenemos hoy en día en consulta, cuando iniciamos este trabajo ya hace 2 años, prácticamente el 2019, ¿cierto? Iniciamos un trabajo en conjunto con varios actores dentro de estos, el comité operativo, ¿cierto? Donde tenemos ahí a servicios públicos que están relacionados con la materia, como el Ministerio de Ciencia, Energía, MOP, Salud, o los servicios también que van a fiscalizar esto y a controlarlo, como la SEC y la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otros, y también el comité operativo ampliado, donde tuvimos sentados a gente de la academia, ¿cierto? De la astronomía, biodiversidad, el mismo sector regulado a través de ciertas asociaciones gremiales y empresas que se dedican a todo este tema de la iluminación. Ha sido un trabajo bien intenso y bien fructífero también. Entonces, hoy en día podemos hablar de un anteproyecto que justamente busca cumplir con estos objetivos que nos trazamos en un principio, que tienen que ver con actualizar esta norma y uno de los cambios más importantes también, convertir esta norma que hoy en día, como ya lo comentaba Igor, aplica en estas 3 regiones, ¿cierto?, del norte, y pensar entonces en una norma lumínica nacional. Ahora, ¿cuál es el detalle de todo esto? Es que si bien estamos pensando en una norma lumínica nacional, tenemos que tener en cuenta que esto tiene que tener una cierta lógica para que la norma finalmente la podamos implementar de la mejor manera. Entonces, si bien estamos pensando en una norma lumínica nacional, esta tendrá exigencias que son especiales para áreas que son especiales, porque tienen alguna vinculación, ya sea con la astronomía, ¿cierto?, o con la biodiversidad, que es otro aspecto que estamos hoy en día incluyendo dentro de esta revisión. Importante destacar que estas áreas especiales, que ya voy a pasar a detallar cuáles son áreas que están en distintos cuerpos jurídicos. No, la norma en este sentido lo que hace es llamar a esa delimitación, a esas áreas, y decir ciertas cosas o ciertas cosas especiales con sus exigencias para poder justamente cumplir con el objetivo. Entonces, así, hoy en día el objetivo de la norma lumínica que ha estado en el decreto 43 y desde el 686, ¿cierto? Desde el inicio de esta norma lumínica, siempre había sido el proteger la calidad de los cielos nocturnos para la astronomía. Sin embargo, en esta revisión, dado todos los antecedentes que hemos tenido a la vista, es que creemos que es necesario incorporar también la protección de la biodiversidad, porque la biodiversidad en general es muy afectada por la contaminación lumínica. Acá en Chile tenemos muchos casos donde se ha evidenciado eso, y en el mundo también hay muchos antecedentes de que existen afectaciones no solamente, por ejemplo, a aves, que es como el caso más crítico que tenemos en nuestro país, sino que también, digamos, de todo tipo de especies, tanto insectos, mamíferos, eh, incluso la fauna marina. Por lo tanto, el incluir este objeto de protección, que es la biodiversidad, estamos de alguna manera buscando proteger todas las especies que tenemos en nuestro país. Por eso mismo también es que esta norma se plantea con un nuevo ámbito territorial y que ya no va solamente a estas 3 regiones, sino que abarca a todo el país. Ahora, como les decía, esta norma tendrá una aplicación territorial diferenciada. En este sentido, hemos definido, ¿cierto?, o hacer una diferenciación más bien respecto de todo el territorio nacional de estas áreas de protección especial que tienen esta vinculación con astronomía y biodiversidad. Entonces, ¿cuáles son estas áreas de protección especial? Por una parte tenemos las áreas astronómicas, que surgen a partir de una modificación de la ley 19.300,
y la ley, la ley orgánica del Ministerio de Ciencia, donde específicamente al Ministerio de Ciencia le entrega la facultad de poder declarar áreas con valor científico para la observación astronómica. Entonces, el Ministerio de Ciencias, para poder determinar esto, citó a un consejo asesor, ¿cierto?, de expertos en la materia, quienes finalmente propusieron una serie de áreas astronómicas, ¿cierto?, que obviamente están centradas también en el norte de nuestro país, dada la relevancia que tienen los centros o sitios astronómicos que están instalados en nuestro país. Ahí después voy a pasar a detallar bien cuáles son estas áreas y más o menos cómo se definen y qué es lo que, qué es lo que componen. Y por otra parte tenemos las áreas de protección de biodiversidad, que básicamente son las áreas que nosotros conocemos como, por ejemplo, parques nacionales, reservas nacionales, son santuarios de la naturaleza, entre otros. Ahí la norma también nos entrega muy claramente cuáles son estas categorías de conservación que están consideradas como áreas de protección especial. Ahora, un detalle también es que dentro de este grupo, ¿cierto?, de áreas de protección de la biodiversidad, nosotros hemos destacado un subgrupo que son áreas de protección de biodiversidad, pero que están vinculadas a una especie amenazada. En estas áreas que están vinculadas a una especie amenazada por contaminación lumínica, ¿cierto?, que claramente debe decirlo a través de los procesos de clasificación de especies, se considerará también un área buffer de 5 kilómetros respecto de esta área protegida, ¿ya? Porque justamente los problemas no se dan precisamente o solamente en el área protegida, sino que también se busca de alguna manera poder hacer cumplir a las fuentes que estén generando los problemas desde fuera de estas áreas, que son finalmente las que generan el mayor problema para las especies que puedan habitar en estas áreas de protección. Y finalmente también tenemos las zonas de reproducción de los planes recoge, que son un instrumento del Ministerio del Medio Ambiente, que son los planes de recuperación, conservación y gestión de especies. Actualmente hay dos planes recoge, porque hay de muchas especies, pero hay dos planes recoge que están hoy en día en tramitación eh, y que buscan proteger a ciertas especies de la contaminación lumínica. Particularmente tenemos el plan recoge de la fardela blanca, ¿cierto?, que dentro de toda su amenaza está la contaminación lumínica y ahí también hay medidas para eso, la cual se centra principalmente en las zonas del archipiélago Juan Fernández y en Isla Mocha, y también está el plan de las golondrinas del norte, que este se centra entre las regiones de Arica a Coquimbo aproximadamente, eh, y que de hecho hoy en día también está en consulta pública. Entonces, para que ahí también ustedes puedan acceder a esa consulta que está hoy en día en curso, igual como la de la norma lumínica. Entonces, en esta área de protección especial estaríamos reconociendo estas zonas de reproducción que van a estar señaladas en estos planes recoge. Respecto de las exigencias y cómo se van a trabajar en cuanto a la aplicación territorial, ¿cierto?, que yo les comentaba, hoy en día las exigencias que ya les comentaba igual, ¿cierto?, que básicamente son cuatro, tres de estas que son la dirección, la intensidad y los límites para pantallas publicitarias, se van a extender a todo el país, a todo el territorio nacional, tal y como están hoy en día. No va a haber un cambio mayor respecto de lo que dice la norma lumínica hoy en día en cuanto a esta exigencia. Sin embargo, en la parte del color, que es justamente aquí donde nosotros vemos que existe el mayor cambio, ¿cierto? Y que los antecedentes nos dicen que obviamente tenemos que reducir esa porción azul del espectro para poder cumplir con los objetivos que nos hemos trazado con esta norma lumínica, es que donde realizaremos finalmente los mayores cambios. Entonces, hoy en día el color tiene un límite en la emisión espectral de un 15% en la porción azul del espectro, y en todo el territorio nacional estamos planteando que este límite debe ser un 7% de la porción azul del espectro, y para áreas de protección especial este límite debe ser un 1% de la porción azul del espectro. Entonces, con esto lo que estamos haciendo finalmente es cambiar un poco el color, que eso es lo que debemos tener claro, que esto es un cambio en el color de la luz, que hoy en día tenemos luces que son en otras partes, ¿cierto?, donde no aplica la norma lumínica, blancas frías, ¿cierto?, que generan mucho impacto, y hoy en día nos estamos yendo hacia unas luminarias mucho más cálidas, como por ejemplo en el 7% podríamos hablar de 2700 Kelvin,
algo parecido como a la luz que está entre la segunda y la tercera, ¿cierto? De izquierda a derecha. Y en el 1% de azul estaríamos hablando entre 1900, 2000, 2200, ¿cierto? Que sería la segunda luz que está ahí en la figura. ¿Mm? Respecto del alumbrado deportivo, también estamos incorporando esta restricción del color porque hoy en día no existe esta restricción para este tipo de alumbrado. Entonces, para esto nos estamos apoyando en una norma internacional que clasifica los recintos deportivos en 3 clases. Entonces, para las clases 1 y 2, que corresponden básicamente a recintos que son donde se transmiten partidos por televisión, ¿cierto? En alta definición, por lo tanto, requieren una mejor luz en el sentido de que se deben ver más colores, por lo tanto se requiere más azul en este caso. Solamente en este caso estaríamos poniendo este límite del 20% de la porción azul del espectro. Y aquí estamos hablando básicamente, como les digo, de grandes estadios, ¿cierto? Que solamente se encienden sus luces cuando está el evento. Y por otra parte tenemos la clase 3 de esta norma internacional, que son básicamente recintos deportivos recreacionales, tales como multicanchas que podemos encontrar en todo el país, o áreas recreacionales, ¿cierto? Aquí estamos planteando de que este límite sea de un 15% de la porción azul del espectro. Ahora, estos límites que están asociados a este alumbrado deportivo, también estamos incorporando a la restricción del color, ¿cierto? Una restricción horaria. Y tanto para el alumbrado deportivo como para el alumbrado publicitario, estamos planteando de que estas no podrán estar encendidas más allá de las 12 de la noche en todo el territorio nacional. Porque algo que ocurre hoy en día es que muchas veces se quedan encendidos este tipo de alumbrados sin cumplir ese objetivo para el cual fueron diseñados. Como por ejemplo que alguien esté desarrollando alguna actividad deportiva, no sé, en una cancha o en algo, y muchas veces quedan encendidos más allá de estos horarios, simplemente gastando energía y contaminando también. Entonces, ahora, lo importante a tener en claro es que cuando estos recintos deportivos tengan algún permiso, por ejemplo, del evento que se esté desarrollando ahí, podrán funcionar más allá de las 12 de la noche. Entonces, con eso de alguna manera estamos planteando de que podrán seguir operando sin ningún problema y el evento no tendrá que ser finalizado, ¿cierto? Producto de esta restricción, sino que podrá seguir haciéndolo. Ya en la parte del control y fiscalización, la fiscalización la verdad no tiene mayores cambios porque como ya lo comentaba Igor, la fiscalización es de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, ahí en la parte de fiscalización, primero quiero comentar que estamos buscando el fortalecimiento de esa fiscalización. Y ahí estamos conversando mucho con la Superintendencia del Medio Ambiente para ver cómo podemos fortalecer esa parte. Sin embargo, hoy en día vemos que la palabra clave en todo esto, en el cumplimiento de una norma lumínica como esta y una norma lumínica nacional, es la prevención. Por lo tanto, en la parte del control es donde nosotros debemos centrar como todo el trabajo que nosotros podamos realizar, ¿cierto? Que es toda la parte previa a la instalación de la luminaria. Entonces, de esta manera, además de la autorización o la certificación a través de laboratorios autorizados por la SEC, que es lo que se hace hoy en día con la norma lumínica, también buscaremos explicitar ciertas atribuciones que tiene la SEC en esta parte para que, por ejemplo, pueda controlar en la comercialización los productos que cuenten con su certificación o también en etapa de proyecto. O sea, antes de que de que una luminaria se instale, va a poder controlarse en estas etapas previas, ¿cierto? Y con esto finalmente reducir de alguna manera las fuentes que pudieran no cumplir con la norma lumínica. Ahora, por otra parte, respecto de los plazos de cumplimiento de las exigencias en todo el territorio nacional, estamos planteando de que debemos hacer una diferenciación entre las fuentes que son existentes, o sea, todo lo que está instalado hasta la fecha en que entra en vigencia la norma, ¿cierto? Y fuentes nuevas, que son todas aquellas que se instalen luego de esa entrada en vigencia. Estamos diferenciando el plazo de cumplimiento de la siguiente manera. Primero, para fuentes existentes, las fuentes deberán cumplir al término de su vida útil o al recambio. Por lo tanto, con esto estamos diciendo de que no tendrán un plazo de cumplimiento aquellas fuentes existentes que estén fuera de estas áreas de protección especial. Sin embargo, cuando estas luminarias ya deban recambiarse porque se cumplieron su vida útil, es decir, se echan a perder o ya no sean tan eficientes, por ejemplo, como lo eran al principio, ¿cierto? Lo cual es un tiempo acotado,
deberán instalarse cumpliendo o recambiarse cumpliendo con la norma lumínica. Y para fuentes nuevas, estamos planteando de que esta norma debe cumplirse a 2 años desde la entrada en vigencia. Ahora, por otra parte, respecto de las áreas astronómicas que ya comentábamos, importante señalar que la definición de un área astronómica, según el trabajo del Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia, es que son aquellas comunas que se encuentran dentro de un área de 150 kilómetros respecto del sitio astronómico, ¿cierto? Y un sitio astronómico que cumple con ciertas características, como por ejemplo que debe tener una cierta infraestructura, que debe tener un trabajo, ¿cierto?, con las comunidades, que debe tener un trabajo científico importante también. Entonces ahí ellos han planteado 3 grandes áreas astronómicas que son Antofagasta Interior, Antofagasta Costa y Atacama Coquimbo. Entonces, como ya lo señalaba, las áreas astronómicas se definen como el área completa de la comuna, ¿cierto? Que cabría dentro de esta área astronómica. Entonces, en este sentido, nosotros hemos tomado obviamente esa propuesta de áreas astronómicas y hemos definido respecto de la cantidad de comunas totales que estarían dentro de esta área, una diferenciación entre aquellas que son comunas cercanas, que son las que se sitúan entre los 0 y 100 kilómetros del sitio astronómico, es decir, se encuentran muy cerca, ¿cierto? Y podrían generar algún impacto en el sitio astronómico, y de aquellas comunas que son lejanas, que se encuentran entre 100 y 150 kilómetros, cuyo impacto puede ser menor. Con esto estamos diciendo de que existe un impacto, pero puede ser menor, y por lo tanto en estas comunas cercanas debe haber una diferencia en cuanto a los plazos de cumplimiento, ¿ya? Entonces, de esta manera, de las 33 comunas que están en las 3 regiones que hoy en día aplica la norma, ¿cierto? Estamos hablando de que en las comunas cercanas, en 19, haremos un planteamiento diferente respecto de los plazos de cumplimiento. Entonces, en las áreas de protección especial, como yo les comentaba, en las áreas astronómicas de comunas cercanas para fuentes existentes, y también en las zonas de reproducción del recoge o áreas de protección de biodiversidad vinculadas a especies amenazadas, como yo les comentaba en un principio, solamente en esas áreas el cumplimiento de la norma tendrá que ser al término de su vida útil, pero con un plazo de 5 años. Hoy en día la norma actual, ¿cierto?, nos planteaba de que ese plazo de 5 años debía ser en las tres regiones completas. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de que son subgrupos o grupos más pequeños los que deben cumplir con este plazo máximo de los 5 años. Y por otra parte, obviamente, tenemos las áreas astronómicas de comunas lejanas y las áreas de protección de biodiversidad no vinculadas a especies amenazadas, que si bien tienen el límite del 1% azul, que es como la mayor diferencia, tendrán que hacer el cumplimiento de la norma al término de su vida útil o al recambio. Y también tenemos fuentes que son existentes especiales, ¿cierto? Que tienen tecnología sodio de alta o baja presión, o LED cálidas que hoy en día están instaladas en nuestro país, que tendrán que hacer el cumplimiento al término de su vida útil, y finalmente tenemos las fuentes nuevas que tendrán que instalarse cumpliendo con la norma cuando ésta entre en vigencia. Finalmente también me quiero referir al análisis general de impacto económico social, a la GIE, ¿cierto?, que ya mencionaba por ahí Gabriel en un principio, que es un informe muy completo que desarrolló el Departamento de Economía Ambiental de nuestro ministerio, y que básicamente lo que hace este análisis es comparar la situación sin regulación, cosa que todas las cosas se mantienen de la misma forma, y nos plantea un escenario con la regulación para poder analizar cuál es la relación entre los beneficios que tiene esta norma y los costos que tendría su implementación. Para esto, obviamente, se tomaron, por una parte, se tuvo que determinar cuál era el parque, ¿cierto?, las fuentes emisoras que están instaladas hoy en día en nuestro país, y en ese sentido se ha considerado luminarias que son públicas, industriales, deportivas, publicitarias, y se ha requerido también la información respecto de la cantidad, ubicación geográfica, tecnología y potencias. También, por otra parte, tenemos la cuantificación de los recambios, que sería aquellas luminarias que cumplen, ¿cierto?, con la exigencia, y aquellas que, por ejemplo, cumplirían sin ninguna exigencia, o sea, que se mantendrían las cosas tal y como están hoy en día, para poder tener esos dos escenarios con los cuales podamos comparar los beneficios y los costos. Y por otra parte también tenemos la estimación de costos, que tienen que ver con el costo de inversión, ¿cierto?, con instalar una luminaria, la operación, que tiene que ver con el gasto energético que se requiere para poder encender esa luminaria, la mantención, para que ésta pueda seguir funcionando, ¿cierto?, y la fiscalización y otros que tienen que ver también con la implementación de la norma. Y por otra parte tenemos la estimación de beneficios, que en este caso pueden ser
beneficios que son cuantitativos, como la menor generación de gases de efecto invernadero o mejores condiciones para la observación astronómica, o también pueden ser beneficios cualitativos como la salud, astronomía, seguridad en carretera o incluso también la biodiversidad. Entonces, el análisis que se realizó, ¿cierto? Que finalmente termina digamos, en montos, ¿cierto? En millones de dólares, en valor presente al 2021, considerando un escenario de evaluación que es de al menos 10 años, ¿cierto? Que es básicamente lo que en general duran los proyectos de alumbrado, es como el periodo en el cual se deben recambiar. Se generan dos escenarios. Uno de precios constantes que tienen que ver con, básicamente considerando que la luminaria que se está instalando, ¿cierto?, mantiene el mismo precio que hoy en día tiene, ¿cierto?, en el periodo de evaluación, y tenemos un escenario de precios decrecientes que tiene que ver con un escenario donde las luminarias van haciéndose más baratas en el tiempo. Este escenario de precios decrecientes también tiene una lógica en el sentido de que cuando nosotros hicimos el análisis respecto del periodo, por ejemplo, de 10 años hacia atrás, desde el 2020 hacia atrás, ¿cierto?, al 2010, se ha visto que justamente las luminarias tienen van siendo más baratas en el tiempo. Una luminaria LED, por ejemplo, en el 2010 era mucho más cara que una luminaria LED en el 2020 y que cumpla con ciertas características y, por ejemplo, cumple con la norma. Entonces, para el escenario de precios constantes, tenemos unos beneficios, ¿cierto?, que están en millones de dólares, de 59,4 millones de dólares, y los costos asociados a la implementación de la norma son de 20,59 millones de dólares. Entonces, con esto nos da una relación de beneficio-costo de 2,88, lo cual nos señala que los beneficios son mayores que los costos de implementación de la norma. Y por otra parte, en el escenario de precios decrecientes, esta relación es mucho mayor, ¿cierto? Si ustedes ven ahí en la presentación, es de 11,78, esta relación de beneficio-costo se hace mucho más grande también. Entonces, con esto finalmente el AGIE concluye que la norma es rentable socialmente y ahí ustedes lo ven, tiene varios beneficios que va a traer la norma si es que esta finalmente llega a hacer normas, ¿cierto?, de nuestro país. Finalmente quiero llevarlos a una reflexión de que hoy en día la eficiencia, ¿cierto?, en la iluminación ha sido lo que ha marcado un poco la pauta y ha llevado, como que ha iluminado, ¿cierto?, el camino desde que se ingresó esta nueva tecnología LED. Y siempre se ha buscado la eficiencia para poder iluminar la ciudad y poder hacer un menor consumo energético. Sin embargo, hoy en día con todos los impactos que nosotros tenemos registrados, ¿cierto?, tenemos antecedentes bien potentes sobre los impactos ambientales en astronomía, en biodiversidad, incluso en nuestra salud. Entonces nosotros los invitamos a pensar esa iluminación y cambiar un poco el switch en el sentido de que no pensemos solamente en la eficiencia, sino que también, además de pensar en la eficiencia, pensemos también en una buena calidad de vida urbana y en reducir los impactos ambientales. Entonces, con esto podemos hablar de que cambiemos el switch desde una iluminación eficiente a una iluminación sostenible, que finalmente nos permita ir, ¿cierto?, hacia un nuevo paradigma de la iluminación y que finalmente nos ayude a poder reducir todos los impactos que tiene la luz, ¿cierto? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Felipe Loaiza, y también a Igor Valdebenito, quienes hicieron presentación sobre este tema tan relevante. Ya los tenemos en pantalla y tenemos que iniciar entonces este bloque de preguntas que ustedes nos quieran hacer a estas presentaciones, a cualquiera de ellas. Así es que vamos a abrir el bloque. Yo los voy a invitar a que puedan levantar su mano. Tienen la opción de hacerlo en su computador. Pueden levantar su mano y podemos hacer el micrófono abierto, directo, para escucharle sus consultas, sus planteamientos, comentarios respecto de este proceso normativo. Así es que atrévanse, no tenemos todavía registrado en el chat de preguntas y respuestas ninguna pregunta, así es que lo dejamos a micrófono abierto para las personas que están conectadas y que quieran hacer algún comentario, cualquiera sea, respecto a este proceso y también sus consultas e interrogantes que le hubieran surgido al escuchar estas presentaciones. Muchas gracias a los panelistas y aprovecho mientras
ahí se están levantando las manitos, ya les vamos a dar el espacio. Comentarles que efectivamente se hablaba sobre esta propuesta de plan de recuperación, conservación y gestión de la especie golondrina del Mar del Norte de Chile, que hoy día se encuentra también en proceso de consulta pública. Este proceso va a estar hasta el 17 de junio abierto, así es que para las personas interesadas, y es importante que también puedan conocer este proyecto que tiene tanta estrecha relación con esta norma que se está revisando, la norma lumínica. Así que, de hecho, tenemos una actividad el 2 de junio próximo, una actividad que se va a realizar, ya va a estar publicado el link para que puedan acceder a través de la plataforma de consultas, va a estar ahí ese link de acceso al 2 de junio, un evento de este plan Recoge. Y nosotros, por nuestra parte, también estamos programando ya para el próximo 9 de junio un evento conjunto, donde vamos a ver la norma lumínica y su protección con la biodiversidad, un tema que muy importante, muy interesante que planteaba Felipe en términos de su incidencia hacia la biodiversidad. Así que vamos a hacer un conversatorio el día 9 de junio, va a ser a las 18 horas, importante, tarde, de tal manera de que podamos también dar la posibilidad a personas que puedan conectarse, gente que trabaja durante el día y eventualmente les sea más cómodo conectarse en la tarde. Bueno, ya tengo por acá, por aquí vi una mano levantada, don Guillermo Suazo. Así que, don Guillermo, si nos puedes comentar, ya tienes la posibilidad de activar tu micrófono. Buenas, ¿me Y escucha? sí, te escuchamos perfecto, Guillermo. ¿Nos puedes contar desde a dónde te estás conectando, si perteneces a alguna empresa, institución? Y Sí, bueno, presto servicio a una empresa que se llama Condominio Plaza de Negocios La Negra, en Antofagasta. de Antofagasta. Sí, de Antofagasta. Cuéntanos, Guillermo. En La Negra existe un sector industrial. Mi pregunta, donde obviamente está la instalación de mi cliente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos en el caso hipotético de que obviamente esta ley, esta normativa, ustedes la presentan, se hacen modificaciones y después aparece como una presentación final de esto, ¿cierto? Sí. Claro. Eh, Considerando todos los puntos que ustedes han puesto y que lo aprueben, entre comillas, al 100%, ¿qué impacto tendría en el sector industrial en la iluminación para reducir? Porque ustedes me estaban hablando de que dependiendo, bueno, hablaron sobre lugares que existía biodiversidad, había lugares que cercanos a biodiversidad y otros sitios, y estaban hablando de reducción de eh, del lumínico del 15 al 7%. Actualmente está al 15, al 7%, ¿cierto? Incluso en algunos lugares al 1%. En el sector industrial estaría más o menos bordeando en el 7%. Por ahí, Guillermo, muchas gracias. Felipe, por ahí parece que quieres comentar. Sí, claro. Sí, no, muchas gracias por tu pregunta, Guillermo. Mira, para comentar bien, la norma lumínica hoy en día nos plantea que el sector industrial, ¿cierto? O el alumbrado que se instala en el sector industrial es un alumbrado que está regulado por la norma. Ahora, la diferenciación en cuanto a los límites y a las exigencias que deba cumplir este tipo de alumbrado, ¿cierto? Va a depender de dónde se instale. Entonces, como bien tú decías, hay distintas zonas, ¿cierto? Como lo explicaba yo también en la presentación un poquito. Entonces, hoy en día tenemos las áreas astronómicas, ¿cierto? Las áreas de protección de biodiversidad o las zonas del recoge que van a tener un límite en este sentido del 1%, y en el resto del territorio, que no son estas áreas, tendrán un 7%. Entonces, como lo mostraba en la presentación, la comuna de Antofagasta en particular se encuentra dentro de un área astronómica, ¿cierto? Del área astronómica de Antofagasta Costa, e incluso también me parece que toma el área de Antofagasta Interior, también por lo grande de la comuna de Antofagasta. Entonces, en este sentido, al estar dentro de esta área astronómica, ¿cierto? Va a tener que cumplir el 1% de azul.
Y también importante destacar que además también dentro de la propuesta que nosotros estamos haciendo y la diferenciación entre las comunas que están en área astronómica, además también está considerando Antofagasta como una comuna cercana. Por lo tanto, va a tener que cumplir con el 1% y además también va a tener que cumplir con esta norma lumínica con un plazo máximo de 5 años desde la entrada en vigencia de la norma, que como lo dije, es un año después de la publicación del decreto en el Diario Oficial. Por lo tanto, el mayor cambio que al menos vemos para esta zona que tú consultas es justamente eso, que las luminarias van a tener que cumplir con este límite. Ahora, importante también destacar que la norma, como la estamos planteando también, está incluyendo ciertos mecanismos, como por ejemplo la recertificación de luminarias que puedan estar instaladas hoy en día y que a lo mejor cumplan con los criterios de la nueva norma, o también si las luminarias que están instaladas, como lo comentaba, son de tecnologías de sodio de alta presión, sodio de baja presión o LED cálida, también van a poder cumplir cuando la luminaria simplemente se tenga que recambiar. Por lo tanto, ahí también obviamente estamos estableciendo esos mecanismos para que finalmente la norma se pueda implementar de la mejor manera y el impacto obviamente para el sector industrial sea el menor. Muchas gracias, Felipe, y a Guillermo por su consulta, y invitar que sigan levantando sus manos a quienes tengan interés de poder hacer alguna pregunta de manera directa. Por aquí tenemos también a don Sebastián Palacios, que ya tiene posibilidad de activar su micrófono. Sebastián, ¿nos cuentas? Parece que bajó la mano Sebastián. Por ahí la vi levantada y luego se bajó. Así, bueno, los invito a que... Ahí está Sebastián. ¿Estás, ahí está? ¿Puedes hablarnos? ¿Estás con el micrófono abierto? Pero no te escuchamos. Sí, está con el permiso, se ve que el micrófono abierto, pero no está... no está con... no lo escuchamos, así es que si puedes volver a intentarlo. Acá tenemos a Claudio Banda, que nos hizo algunas consultas también por el chat de pregunta y respuesta, pero bueno, aquí lo vamos a dejar para que las haga en directo, Claudio. Y luego, puedes activar tu micrófono, Claudio. Hola, ¿cómo están? Hola, te escuchamos perfecto, Claudio. ¿De dónde te conectas? Me conecto desde Quilpué, pero soy miembro del Consejo Consultivo Nacional del Medio Ambiente y prontamente nos va a llegar esta norma, por eso estoy siguiéndolo en estos webinars que tienen. Excelente, Claudio, muchas gracias. Tengo una consulta que tiene que ver con la construcción del valor económico de la fiscalización, porque lo que tenemos, hemos revisado varias normas y en definitiva me gustaría saber cómo se construye el indicador económico para la cuantificación del valor de ese indicador, si tiene relación con los compromisos de seguimiento de la norma en cuanto a fiscalización ese valor. Perfecto, Claudio. Muchas gracias por tu pregunta. Por ahí le dejamos a Felipe. Hola, ¿me Y escuchan? aparece también Felipe Gajardo. Tengo que presentarte, Felipe. Ya, por favor. Porque Felipe Gajardo, que también nos acompaña en estos webinars, siempre es nuestro comodín, puesto que si salen consultas como la que hace nuestro amigo Claudio, son preguntas que tienen relación con el análisis general de impacto económico y social, el AGIES. Que eso es un estudio que ya lo hemos comentado, que también lo presentó en términos muy generales Felipe, pero que ha sido elaborado por el Departamento de Economía Ambiental de nuestro ministerio. Así es que en ese estudio participó obviamente Felipe Gajardo, por eso lo tenemos en pantalla para que pueda acoger y dar respuesta a la consulta de Claudio. ¿Ya, Felipe? Súper. Un gusto en saludarles a todas y todos. El costo de fiscalización se estimó a partir de, la Superintendencia del Medio Ambiente. Este genera algunos oficios en donde se señala cuántos serían los costos involucrados a distintos tipos de fiscalizaciones, en distintas regulaciones. Dentro de ella aparece, por cierto, la que es del decreto 43. Entonces, a partir de ese tipo de costos se estimó
cuánto debiera aumentar esa fiscalización en relación a que va a ir aumentando también las luminarias que van a estar sujetas a esta regulación, po. Obviamente esto se hace en un horizonte de 10 años, por tanto se hace un aumento, un incremento en los costos de fiscalización de manera gradualizada en el tiempo. Entonces, a partir de esa manera, se estima un costo potencial de lo que serían los costos de fiscalización para el cumplimiento de esta norma. Bien, muchas gracias, Felipe. Ahí nuestro comodín del Departamento de Economía Ambiental, nuestro ministerio, que ha estado abocado justamente a lo que fue el análisis general de impacto económico y social de este anteproyecto. Aquí Gabriel, tenemos a disculpa, Sebastián. Sí, disculpa, Felipe, me querías gustaría, complementar. sí, que me Perfecto. gustaría complementar un poco lo que también comentó Felipe, comentar un poco cuáles son como las fuentes de información que tuvimos a la vista al momento de la revisión de la norma, digamos. Y como ya lo comentaba, la información de las fiscalizaciones, ¿cierto?, surge de los programas de fiscalización, de los programas y subprogramas de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, y también la implementación en términos de sistemas, por ejemplo, para el control y fiscalización de la norma, tanto de la SEC como de la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que costaría, por ejemplo, generar un sistema informático para poder mejorar o fortalecer la fiscalización, o también mejorar los sistemas que tiene hoy en día la SEC para la parte del control. Ok, Felipe, muchas gracias por ese complemento a la consulta que nos hacía Claudio del Consejo Consultivo. Bueno, tenemos otra manito por ahí levantada, Sebastián Palacios. Sebastián, tienes posibilidad de activar tu micrófono, por favor. Ya lo puedes hacer. Ahí lo tenemos. Cuéntanos, Sebastián, ¿de dónde te estás conectando? No lo escuchamos a Sebastián. Puede que tenga algún problema con su micrófono, pero no logramos escucharte, Sebastián. Estás con el micrófono abierto. A ver si es que logramos, si puedes cambiar quizás el micrófono, hacerlo de manera directa con tu computador. Vamos a ver. Vamos a pasar por lo pronto algunos comentarios que nos han llegado del chat. Por aquí nos dice, luego de esta presentación abriremos espacio de preguntas, eso lo dije yo. Y Guillermo, con respecto al costo entre la iluminación azul actual, ¿existe una diferencia importante? Aquí respecto a los costos del tipo de iluminación, hablábamos de la iluminación azul y la iluminación blanca, ¿cierto? Así que Guillermo nos consulta sobre los costos asociados a la iluminación azul. Sí, mira, si bien existe hoy en día obviamente una diferenciación por un tema de mercado básicamente, porque hoy en día es un poco más barata una luminaria blanca fría, ¿cierto? Por lo que yo les comentaba, de que cuando ingresaron al país, estas luminarias con el tiempo han ido bajando mucho su precio, y hoy en día el mercado de luminarias cálidas, si bien es un poquito más reducido, ¿cierto? Eso hace que exista un delta en términos del precio de esa luminaria. Sin embargo, ese delta no es mucho mayor. Por ejemplo, hemos visto casos donde tenemos luminarias que incluso prácticamente son del mismo precio. Entonces, es muy baja la diferencia en términos de una luminaria que no cumple, o sea, que cumple con un decreto 43 o que no cumple con nada, por ejemplo, respecto de una luminaria cálida que cumplirá con las exigencias que estamos planteando para la norma lumínica. Entonces, lo que nosotros hemos tenido un poco como idea también es que obviamente el mercado, así como se reguló en su momento para poder cumplir con la norma lumínica, en este momento también lo hará para poder cumplir con esta nueva exigencia. Y es algo que hoy en día existe en el mercado, no son luminarias, digamos, raras, ¿cierto?, que no existen ni nada, sino que existen en el mercado, solamente que con esto de alguna manera se va a masificar esa presencia en nuestras ciudades también. Gracias, Felipe. Bueno, sí, Sebastián, que tuvo dificultades, dice que no podía escuchar y que salía y volvía a entrar, a ver si es que logramos conectarnos con él y poder escuchar su pregunta. Bueno, estoy leyendo el chat, principalmente el chat de preguntas, en realidad el chat más social, donde pusieron algunas preguntas. La verdad que la idea era que pudieran hacer sus consultas por el chat de preguntas y respuestas, pero vamos haciendo el ping-pong aquí.
con ambos chats. Bueno, aquí tenemos a Fernando Santibáñez, que está levantando su mano. Vamos a pasar contigo, Fernando. Estás con micrófono abierto, si Ahí se puedes. parece. Sí, te escuchamos perfecto, Fernando. Cuéntanos, ¿de dónde te conectas? Hola, buenos días. Yo me conecto desde San Antonio, ¿ya? Trabajo en la empresa Terquim y soy jefe de calidad de medio ambiente. Nosotros tenemos dos terminales químicos, uno en Antofagasta, Mejillones, y otro acá en San Antonio, ¿ya? Nosotros hicimos en el norte, como es zona de protección de los cielos astronómicos, nuestras luminarias, cuando el terminal se construyó en el año 2011, lo hicimos de acuerdo a la norma vigente, ¿ya? Nuestras luminarias tienen una particularidad, que son luminarias a prueba de explosiones, ¿ya? Intrínsecamente seguras, entonces son bastante caras, ¿ya? Entonces, cuando se actualizó la norma ahora al decreto 43, nosotros enviamos la luminaria al laboratorio de acá de la Universidad Católica, que es el único en Chile que creo que hace los análisis. Nos costó bastante poder encontrar ahí un cupo en el laboratorio para que nos atendiera. Y salieron rechazadas nuestras luminarias, ¿ya? Posteriormente nosotros solicitamos a través del laboratorio y a la superintendencia, si acaso nosotros podíamos hacer la modificación, porque era el tema donde nosotros estábamos incumpliendo con la nueva norma, era por la radiancia espectral, ¿ya? Nosotros modificamos la luminaria y fue aprobada posteriormente por laboratorio, o sea, ya al día de hoy eso está certificado. Pero lo que el laboratorio nos certificó fue la radiancia espectral y la distribución de la intensidad lumínica. Entiendo que con esta modificación actual, nosotros tendríamos que nuevamente nuestra luminaria traerla al laboratorio para ver el tema del color. Exactamente. Ya, ok. Y respecto de nuestro terminal que tenemos acá en San Antonio, en el puerto de San Antonio, acá esto iría por un recambio natural, digamos, de las luminarias que tenemos para 5 años, digamos, a partir de cuando se emita el decreto nuevo. A ver, déjame, dependiendo del lugar es el plazo de cumplimiento. Ya. Para todo el país, no las áreas, ni las áreas astronómicas, ni las áreas protegidas, ni los planos recoge. El país, o sea, la generalidad es un 7%, bajamos de un 15% a un 7%, ahí hay un cambio, pero sin plazo de cumplimiento máximo. No hay un plazo. Cuando haya que recambiar esas luminarias por la vida útil, digamos. Ah, ya, No hay perfecto. exigencia de años, Ya. excepto, como mencionaba Felipe, en las áreas de protección especial, ahí sí está el plazo de cumplimiento en algunas zonas. Y Ah, perfecto. en realidad estamos intentando que esto sea gradual, pero efectivamente donde se necesita tener un plazo de cumplimiento máximo de 5 años, se haga, que en algunos casos, en algunos lugares. Ah, perfecto. Ahora, sobre el laboratorio que certifica las luminarias ya existentes, en este caso el de la Universidad Católica de Valparaíso, al día de hoy es el único laboratorio que hay en Chile. No hay posibilidad de ampliar el abanico de laboratorios certificados. Sí, hoy en día, además del laboratorio de la Católica de Valparaíso, que bueno, es como el histórico, y por eso también muchos conocen ese laboratorio como el de la Ajá. certificación de luminaria, también está CESMEC, acá en la región metropolitana, en Santiago precisamente. Y también sabemos que están hoy en día como en proceso de autorización un par de laboratorios más en la SEC, porque obviamente también es un proceso que la SEC Claro. se toma su tiempo para poder autorizar, tiene que revisar que obviamente el laboratorio cumpla con todas las características y todo eso. Pero obviamente se está ampliando esa posibilidad. Entonces con eso también se amplía de alguna manera la cantidad de laboratorios y luminarias que se pueden certificar, y se reducen también
los tiempos. También algo que quizás no es tan parte de la norma, pero lo hemos planteado durante el proceso de revisión, es que con la SMA, una vez que ya vayamos como saliendo de este proceso de consulta pública, es también empezar a trabajar en cómo mejorar el sistema de certificación, y ahí alguna de las cosas que hemos ido conversando es poder ir simplificando el proceso para que justamente ayude a que el proceso sea más rápido. Entonces, Ok. eso también va a ser una mejora que no está directamente relacionada con la norma, pero sí con la implementación de esta. Y también quería comentar algo, Fernando, respecto de lo que tú señalabas de esta como proceso de regularización de luminaria. Es un proceso que también va a estar incorporado dentro de esta revisión de la norma, ya no como un proceso aparte, sino que como una posibilidad también de poder extender un poco más el uso que se le pueda dar a las luminarias, más allá de que en algún momento se echen a perder y tengan que ser recambiadas. Mientras tanto, si cumplen con la norma lumínica, puedan seguir funcionando y estar cumpliendo con la norma en ese sentido. Entonces, ahí también va a haber una posibilidad de que se pueda revisar eso en el caso del norte, ¿cierto? Obviamente va a depender de dónde se ubiquen. Ahí no me acuerdo si era Mejillones, y ahí tendríamos que revisar el detalle de si tendrá que cumplir con los 5 años o tendrá que cumplir con el 1%, pero sin un plazo de cumplimiento, que también, como el Ya. caso de una comuna lejana, por ejemplo. Entonces, eso también son detalles que hay que revisar bien para ver qué es lo que tendrían que cumplir y en qué plazo en ese proyecto en particular. Ya, perfecto. Muchas gracias. No, Muy gracias a amable. ti. Gracias a ti, Fernando, por tu consulta, que obviamente es el sentido de poder realizar estos eventos, de que podamos ir aclarando el alcance que tiene este anteproyecto que se encuentra en consulta pública. Ojo que cualquier pregunta que ustedes, en realidad no pregunta, cualquier respuesta que ustedes a lo mejor no se sientan satisfechos, que hay dudas, obviamente las pueden hacer después formalmente a través de la plataforma de consulta ciudadana y van a tener una respuesta formal. Estos espacios son principalmente para aclarar las dudas y que puedan hacer sus planteamientos y observaciones lo más informadamente posible. Ya tenemos a Sebastián Palacio. Vamos a intentar, ¿tuvo problemas? Sebastián, intentémoslo por última vez, si no, lo leo porque lo escribiste en el chat, así que estás con el micrófono abierto. No has activado tu micrófono. A ver, actívalo ahora, si es posible. Y si no, ya lo intentamos escucharte de manera directa, si no, lo vamos a leer la consulta que nos hizo por el chat. Sebastián, si puedes activar tu micrófono. No, definitivamente ya tiene alguna dificultad, así que vamos a proceder a leer. Dice Sebastián, estimado, mi consulta es cuáles son las diferencias técnicas de las luminarias que se están terminando de normalizar respecto de la norma actual. Pensando en el rubro minero de la región de Antofagasta, ¿se tendrán que nuevamente recertificar? Si están de acuerdo al actual Decreto Supremo 43. Ahí lo escribió en el chat Felipe Sí. su pregunta. No, muchas gracias por la pregunta, Sebastián. Bueno, ahí comentar que un poco lo que ya conversábamos hace unos momentos, de que la mayor diferencia técnica en las luminarias va a ser el color. Esa es la mayor diferencia que tenemos de la norma actual con respecto a este anteproyecto que estamos hoy día conversando. Entonces, en este sentido, como les comentaba, la norma contempla la posibilidad de la regularización o recertificación, ¿cierto? Una vez que una fuente esté instalada. Entonces, en ese sentido, la Antofagasta, ¿cierto? Hablando de la región, tenemos que ver bien en qué comunas están los proyectos, ¿cierto? En la región, porque, como lo comentaba, hay comunas que son consideradas como comunas cercanas, ¿cierto? Del área astronómica, y esas van a tener que cumplir con el plazo de 5 años, y por lo tanto, si es que lo quieren así, podrán hacer la recertificación. En caso de que no, por ejemplo, que se ubique en una comuna lejana, ¿cierto? O en una comuna que no es área astronómica, ahí va a poder cumplir con los otros límites, o va a cumplirlos cuando se cumpla este proceso, ¿cierto? O se termine la vida útil de la luminaria. Ahí, Igor, tú querías complementar. Sí, a ver, yo creo que hay que dejar claro que la norma cambia, que en un futuro viene una nueva norma que tiene un límite nuevo en color. Es el único que va a cambiar, pero va a cambiar. Ya de un 15% vamos a pasar a un 7%.
Entonces ya va a haber un cambio generalizado a 7 y algunos van a tener 1%. Entonces va a haber un cambio igual, no va a haber ninguna que va a quedar igual. Entonces, ahora, aquí hay otro escenario, que el 1 y el 7, ¿cuál me va a aplicar a mí? Depende de dónde estoy. Ahora, también después, cuando yo haga un zoom, digamos, de dónde estoy, el 7% no es con plazo de cumplimiento, al término de la vida útil de la luminaria. Es el 7%, si les toca el 7%, ese es con el recambio. Ese es sencillo, o sea, en el sentido. Pero si es el 1%, hay una parte del 1% que tiene plazo máximo de 5 años, que son las comunas que están cercanas a los centros astronómicos. Y en el caso de Antofagasta, de la comuna de Antofagasta que mencionamos, ese tiene 1% y va a tener un plazo máximo de 5 años. Ese es el caso, entre comillas, más crítico. Ahora, el tema que lo que decía Felipe, tanto como en el 43, va a existir una posibilidad de que la luminaria sea recertificada. Ahora, siempre y cuando cumpla con el 7% o cumpla con el 1%. O sea, si el certificado que tienen de la luminaria dice 15%, hay que cambiarle igual. Ahora, ese 15% es máximo. Si el día de hoy hay una luminaria instalada que cumple con el 1%, por ejemplo, no hay que recambiarla, porque cumple con la nueva norma igual. No sé si me explico. El tema es que si yo tengo un certificado de mi luminaria que tiene 15%, tengo que cambiarla igual. Ahora, si tiene un 7%, podré ir a la SMA y que me recertifique, digamos. Que me dé la posibilidad de no cambiar las luminarias porque ya cumplo con la norma nueva. No sé si esa es la mecánica. Ok, gracias Igor y Felipe, y bueno, y también a nuestro amigo Sebastián, que nos hizo su consulta por el chat, que tuvo problemas por ahí con el micrófono. ¿Aló? Bueno, ¿Se escucha? Sebastián, Sí. cambiaste Al tu fin micrófono. funcionó. Sí. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Hay un tema claro, o sea, una pregunta será ahí un poco tomándome de la respuesta. Nosotros ahí nos encontramos en la comuna de Sierra Gorda, entonces ahí calificaríamos como comuna lejana. Eh, ya por estar en Sierra Gorda, ya estamos dentro de esta como calificación de comuna lejana, o de ahí hay que medir específicamente el punto y ver la distancia de si estamos entre estos 100 o 150 kilómetros que se menciona en la lámina. Es referida a la ubicación en la comuna, Sebastián. Entonces, Ah, si ya, tú te ubicas en la entonces, comuna, y eso es lo que tendrás que cumplir. súper perfecto. O Y sea, una última en esa comuna es el 1%, pero sin plazo de cumplimiento. En el plazo de cumplimiento, claro. El claro, 1%, sí, es el límite más exigente, pero sin plazo de cumplimiento. Sí. ya. Sí, perfecto. Ahí me queda claro esos 5 años que he mencionado. Mm. Ujú. Gracias, Sebastián, ahí te pudimos escuchar Muchas gracias a ustedes. finalmente, que estés muy bien. Y bueno, tenemos por aquí, quizás va a ser nuestra última consulta, porque ya estamos a la hora del cierre. Eitel Morales nos consulta por el chat. Dice, ¿se modificará el manual de carreteras y los términos de referencia del MOP para las autopistas urbanas? Entre paréntesis nos pone Santiago. Muchas gracias por la consulta. Claro, efectivamente, cuando esta norma ya entre en vigencia, ¿cierto? Cualquier proyecto de luminaria que se instale en el país va a tener que cumplir con los requisitos que nos señala la norma, obviamente en los plazos que también esta señala. Entonces, de alguna manera, otros instrumentos que señalen ciertas cosas que la norma es la que debe establecer este límite, tendrán que adecuarse a lo que señala la norma. Ahora, nosotros dentro del trabajo de elaboración de este anteproyecto también hemos buscado, ¿cierto?, poder armonizar otros instrumentos, como por ejemplo, como el que se señala ahí, el manual de carretera, los reglamentos de alumbrado público, u otros instrumentos que también regulan lo mismo, ¿cierto? Hemos buscado un poquitito eso también, de que los instrumentos finalmente no choquen, sino que sean instrumentos complementarios. Pero en aquellas materias, obviamente, que son de materia de la norma de emisión, obviamente van a tener que regirse por esta norma de emisión cuando entre en vigencia. Muy bien, Felipe. Clarísima pregunta y clarísima respuesta de Itel Morales, que nos hacía por el chat. Bueno, ya estamos en la hora de cierre. Han transcurrido
créanme, 1 hora 30 minutos desde que comenzamos en punto a las 10:30 del día de hoy. Así es que ya hemos cubierto las consultas en esta ocasión, lo hicimos con micrófono abierto, mucho más dinámico, se hace más entretenido, y de ir respondiendo a las consultas y interrogantes que les surgieron a ustedes en esta presentación. Así es que dejar las palabras al cierre a don Felipe y primero, y luego a Igor. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes que se conectaron hoy en día, que se dieron un tiempo para poder saber de este anteproyecto. El sector privado para nosotros es un sector clave también dentro de esta regulación, porque justamente son muchas las fuentes que están reguladas por esta norma y el alumbrado industrial es un alumbrado importante en este sentido. Por mi parte, solamente invitarlos a revisar el anteproyecto que está disponible ahí en la... Veo que tú pusiste el link, Gabriel, de la ficha de consulta y ustedes pueden descargar el documento, ¿cierto?, el anteproyecto. Los invito a hacer sus observaciones, sus comentarios, sus consultas sobre este anteproyecto, para finalmente nosotros tener la mejor información, la mayor información para el proceso que viene después, que es la elaboración del proyecto definitivo. Así que nada, solamente por mi parte agradecer y dejar esta invitación a que se hagan parte de este proceso de consulta pública. Gracias, Felipe. Don Igor Valdebenito. No, yo solamente dar las gracias por la participación, e invitar a que realizan consultas, dejar claro que esto es un gran cambio el que viene. O sea, pasamos a 3 regiones a una norma nacional, pero esto está fundamentado porque en realidad tenemos muchos antecedentes de impacto en biodiversidad y tenemos que cambiar el paradigma, como dice Felipe, de una iluminación solamente eficiente. Digo solamente porque para mí una iluminación eficiente no debiera ser contaminante. Vamos a pasar de una iluminación eficiente a una iluminación sostenible. Entonces vamos a hacer un cambio, y los invitamos a todos a que sean parte del cambio, en realidad de forma más gradual, digamos. Insistir de que el plazo de cumplimiento máximo, que tiene 5 años, que tuvo la norma vigente, la norma original, o sea que se obligó a las 3 regiones a cambiar en plazo de 5 años, esta vez no va a ser así. Esta va a ser solamente a los lugares donde se necesita. Para el resto del país se va a exigir en el recambio. Así que Muchas gracias a ambos, a Felipe y a Igor, y a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Comentarles las 12 próximas actividades en el marco de este proceso de consultas. El 9 de junio a las 18 horas tendremos un webinar, el 6º, norma lumínica y protección a la biodiversidad. Luego el día 22 de junio abriremos los micrófonos para conocer la norma lumínica y la protección de los cielos nocturnos, es decir, un foco hacia la actividad astronómica tan importante, especialmente en el norte de nuestro país. Ambas actividades están ya publicadas, sus links las pueden ayudarnos a difundir y ojalá ustedes, si tienen interés, puedan conectarse. Vamos a tener invitados para esas actividades de tal manera de hacer más dinámico y entretenida la mirada de distintas personas que tienen especialistas en este tema tan relevante. Y ya al término, casi en la 8ª actividad, vamos a tener una importante iniciativa vinculada a la cosmovisión, ¿cierto? Sobre la actividad también de la relación de los cielos con la actividad de los pueblos indígenas. Bueno, así es. Muchas gracias a todos y a todas. Por mi parte y en nombre del Ministerio, espero encontrarlos a la próxima oportunidad. Que estén muy bien.